A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Muy buenos días, estimados oyentes. ¿Usted sabe qué es la lepra? Antiguamente se conocía mucho, pero en el día de hoy no se conoce tanto, pero todavía existe. En Arabia, en la India, en Egipto. Y hoy día quisiéramos hablar de la lepra, que no es un problema menor. Aquí en Chile hubieron campos de leprosos, pero en la isla de Pascua. Casi no quedan vestigios. Y le vamos a hablar de qué se trata esa enfermedad. Si a usted le asusta el cáncer, la lepra es mucho más terrible que el cáncer. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Nuestro programa Radial Esperanza de Vida tiene como finalidad difundir la palabra de Dios. Nuestros auditores pueden estar seguros que este programa solo entregará contenido amparado y respaldado por la Biblia, la cual tiene un propósito, la gloria de Dios. No hablaremos de una religión, sino de un ser vivo, Cristo, para que puedas experimentar la paz y tener esperanza de vida. Muchas gracias, hermano Patricio. Esta mañana, queridos auditores y hermanos, quiero que busquen en sus Biblias, en el Evangelio según San Marcos, que es el segundo Evangelio, en el capítulo 1. Nuestro hermano Patricio nos va a leer del versículo 40 hasta el versículo 45. Si no tiene Biblia, puede escuchar porque nuestro hermano va a leer lento y claro. Hermano Patricio, por favor. Muy bien. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Que el Señor añada su rica bendición a la lectura de su palabra. Amén. Cuando el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra, fueron muchas las personas que se acercaron a Él. Algunas con un motivo muy sincero, pero otros, hipócritamente, le iban a hacer preguntas a ver si le podían sorprender en alguna pregunta. Pero era imposible porque Dios conoce los corazones. Por ejemplo, en este mismo momento no sabemos nuestra audiencia, a quién estamos hablando. Pero Dios sabe. Dios sabe quién eres, lo que has hecho, dónde anduviste ayer. Dios sabe lo que estás pensando en este momento, antes que tú lo digas. Dios es soberano y Él te conoce. No sé qué hiciste anoche, qué hiciste ayer, mi amigo, pero Dios lo sabe. Y esto le aterra al ser humano. Pensar que Dios me conoce tanto aún en las cosas más íntimas que yo he hecho, en lo más oscuro, Dios lo sabe. Y no hay para qué divulgarlo a nadie. Dios quiere perdonarlo, quiere borrarlo, quiere olvidarlo. Cuando tú ofendes a tu prójimo, estás pecando contra Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces no podemos nosotros irnos uno contra otro. La palabra declara que si tú matas a alguien, debes morir, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esta es la ley de Dios. Yo no sé por qué en los países no se usa la muerte cuando alguien da muerte a otra persona. ¿Cuánto daño hace un psicópata, un violador, un criminal? Va a seguir matando. ¿Y qué hay que hacer entonces para eliminarlo? Me dijo usted, pero ¿cómo ustedes son cristianos y tan duros? No, es la ley de Dios. El que mata a otro debe pagar con su vida. Dios es justo. A mí me admira que estas personas que andan con ebriedad y chocan y matan a una persona, lo único que dicen: lo siento mucho y pido disculpas a la familia. Y con eso piensa que ya tienen todo pagado. La justicia que hay no es justicia, mi amigo. Cuando el Señor venga a la tierra y comience a reinar 1000 años, allí el ser humano va a saber qué es la justicia, porque Él la va a imponer. En el día de hoy tú ves que los ladrones, los criminales entran y salen de la cárcel con una facilidad tremenda,
que uno piensa, ¿qué pasa? Que la gente ni siquiera quedan presos, están 2 o 3 días y salen. Esa es justicia, que estamos viviendo en un país injusto. Solo cuando Jesucristo venga a reinar, el ser humano va a saber qué es la justicia. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, te guste a ti o no te guste. Si tú no quieres creer a Jesucristo, que Él te ama, que te extiende tu mano de amor, Él no va a cambiar su forma de pensar porque tú no lo quieres aceptar. Él va a seguir con su plan. Tiene un plan de que antes que el mundo fuese, y Él no va a cambiar su plan. Fueron muchas las personas que se acercaron al Señor Jesús, enfermos, leprosos, paralíticos, todo este tipo de gente. Pero aquí hay un hombre que tiene lepra. La lepra, mi amigo, era una enfermedad tan terrible que Dios dio leyes en el Antiguo Testamento diciendo que si alguien veía una manchita blanca en el cuerpo, recuerda que en ese tiempo no había médicos, tenía que ir al sacerdote. Y el sacerdote, que eran la tribu de Leví, tenía que examinarlo y si veía que la manchita blanca tenía un color blanco medio rojizo, tenía que encerrarlo 7 días. Y después de los 7 días sacarlo y mirar la mancha, se había cundido. Si la mancha había cundido, tenía que decirle, eres inmundo, tienes que salir fuera del campamento. Y él tenía que dejar familia, amigos, vecinos, y salir fuera del campamento y poner un paño en su boca, y cuando alguien se acercaba tenía que gritar, soy inmundo, no te acerques. Era terrible, porque él perdía su familia, perdía todo. Ahora, esta enfermedad, si la persona la encerraban 7 días y no cundía, era una mancha blanca, entonces el hombre lo declaraban limpio. Y él tenía que ir a ofrecer un corderito o unos palominos para su purificación. Yo pienso, hermanos y amigos, que mientras no entendamos la santidad de Dios, no vamos a entender la palabra de Dios. Dios es 3 veces santo y Él no puede perdonar el pecado. Él no puede pasar por alto el pecado. Tú no te puedes ganar la voluntad de Dios con tus buenas obras, con tu vida. Yo no sé por qué el ser humano piensa que puede acercarse a Dios tal como está y que Dios tiene que aceptarlo en el cielo. Anoche estuve en una boda de una de mis hijas que se casó y me encontré con un joven allí muy simpático y le pregunté si él conocía al Señor Jesús. Sí, me dijo, eternamente antes que naciera. Entonces me llamó la atención. ¿Quién conoce a Dios antes que nazca? Entonces ya me di cuenta que tenía unos pensamientos medio raros. Y le pregunté si él muriera esa noche, ¿dónde iría su alma? Entonces dijo, donde Dios me quiera mandar. Qué fácil es echarle la culpa a Dios, ¿ah? Todos se lo cargamos a Dios y Dios no tiene culpa. ¿Qué culpa tiene Dios que un hombre o un joven ande borracho y le choquen y lo maten? ¿Por qué culpamos a Dios? Siempre se culpa a Dios. ¡Qué terrible! Este joven me decía que él, antes que naciera, ya conocía al Señor Jesús. Le pregunté yo, ¿cómo le vas a conocer si todavía ni siquiera ha sido engendrado? Y me di cuenta que él no tenía ni una seguridad de la salvación. Entonces Dios me dio oportunidad para testificarle del Señor Jesús y mostrarle que él, si no había entrado en un contacto personal con el Señor Jesús, jamás iba a entrar en el cielo. La religión no te puede dar esta seguridad. Eso le dije yo, tu religión no te puede dar esta seguridad. El dinero tampoco te la va a dar. La educación tampoco te la va a dar. Solo Jesucristo puede dártela. Y yo le dije a este joven, pon tu vida a la luz de la palabra de Dios. Y si tu vida está siendo guiada, moldada por la palabra de Dios, tú puedes estar seguro que estás bien. Pero si no es así, no le creas a los hombres, porque los hombres son mentirosos. Solo Dios dice la verdad. Y al final este joven entendió, me dio las gracias, pero no entregó su vida al Señor. Le dije si quería entregarla, me dijo, después lo voy a hacer. Excúsate, y esto realmente es lo que lleva a la gente a postergar, como que ellos fueran dueños del mundo. Donde vivo, en Costa Azul, había un señor muy bonachón, y siempre tú lo veías en la calle trabajando, soldando, con muchos vehículos allí en la puerta. Y el domingo pasado había un velorio en su casa. Yo me imaginé que era un abuelito que había muerto porque no vi mucho movimiento. Pues ahora me doy cuenta que fue este señor, este vecino, que murió de un paro cardíaco. Nosotros pensamos que tenemos una vida entera por delante, pero yo te digo, entre la muerte y nosotros hay un paso. Quizás después de que salgamos de aquí de la radio, nos sorprenda la muerte, pero gracias a Dios estamos preparados, porque hemos entregado la vida al Señor Jesús y la palabra de Dios nos da la seguridad que si cerramos los ojos aquí, vamos a despertar con el Señor. Ni un hombre nos ha dicho esto. Si fuera la palabra de un hombre, me costaría creerla, pero es la palabra de Dios, infalible. Dios no puede mentir. Y este leproso va al Señor Jesús, le pregunta, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, él conocía el poder de Dios, pero desconocía su voluntad. Yo sé que tú puedes limpiarme, pero no sé si es tu voluntad hacerlo.
Era un hombre que tenía cierto conocimiento. Pero este hombre había contraído la lepra, seguramente estaba en el campo solo y fue donde el Señor Jesús. Aquí está la divinidad del Señor Jesús. Ningún hombre podía tocar a un leproso porque se contagiaba. La lepra tiene 3 características. Es contagiosa, es asquerosa y es incurable. Y esta es la mejor figura que hay del pecado. ¿Tú te consideras pecador? Bueno, dices tú, no tanto, hay otros peores. No, perdóname. Te habla a tu persona directamente. Habla a jóvenes, adultos, ancianos quizás. ¿Te consideras pecador frente a Dios? El pecado, mi amigo, para Dios es asqueroso, incurable y contagioso. Qué contagioso es el pecado. Haz memoria cuando estabas en el colegio. Cómo nosotros como niños nos contagiamos tan rápido con el pecado. Cuando estaban burlándose de alguien, ninguno se ponía al lado del que se burlaban para defenderlo. El grupo más grande se ponía para burlarse de él, ¿verdad? Mira qué contagioso es el pecado. ¿Cuántos nunca han pensado que iban a robar, pero se encontraron con alguien que los metió, lo contagió? El pecado es muy contagioso. Cuesta más hacer el bien que hacer el mal, ¿verdad? Cuesta mucho más. Ojalá los padres y las madres tuvieran una Biblia en la casa y la leyeran con sus hijos. Este país cambiaría. Se los digo con la palabra de Dios. Se acabaría la delincuencia. No hay que hacer más cárceles. No, por favor. ¿Por qué tenemos hospitales, cárceles y cementerios? Por causa del pecado. ¿No te has dado cuenta tú mismo en tu vida que has sido contagiado muchas cosas que se llaman pecado? Y esto no tiene remedio. La política no puede parar esto. La medicina tampoco. La religión menos. Solo uno puede hacerlo. Y se llama Jesús. Te lo presentamos. Y Él está dispuesto a perdonarte, a limpiarte de esta condición en que estás. Este leproso fue al Señor Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor le tocó. Y no se contagió. No, él no podía contagiarse porque era Dios. Entró en un contacto personal con este leproso. La lepra, amigo, es asquerosa. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano queda insensible. Tú puedes clavar un clavo en las manos y no lo vas a sentir. Tomar brasas en tus manos y no las vas a sentir que te queman. Porque queda insensible la carne. Y a veces están durmiendo en el campo de los leprosos y cuando se levantan se da cuenta que no tiene una oreja. Le quedó pegada en la almohada. Es una enfermedad muy asquerosa. Y ellos se vendan para que su carne no se caiga, porque se corrompe. La lepra es la mejor figura que tenemos para el pecado. El pecado es incurable. Nadie puede decir, no, hoy día no voy a pecar. No, es imposible. Es imposible esto. Con la ayuda de Dios tú puedes hacerlo. Cuando el Señor entra en contacto personal contigo. No hay otra manera. Este hombre, el Señor le tocó, entró en un contacto personal con el Señor Jesús. Y por esto su vida cambió. Dice, al instante fue limpio. No como la religión hace. ¿Qué hace la religión? Te dice, de a poco. Tiene que ir de a poco. Ya va a cambiar su vida. Mi amigo, el nuevo nacimiento no es de a poco. Es instantáneo. Tal como pasó con este hombre. El Señor le tocó y al instante, dice, su lepra se fue. Quedó limpio como la carne de una criatura. Hay una historia en el Antiguo Testamento de un general del ejército sirio que se llama Naamán. Y este hombre desgraciadamente había contraído la lepra. Y él escuchó que en Israel había un profeta que se llamaba Eliseo. Y alguien le dijo, ¿por qué no va el profeta Eliseo? Y él seguro que le va a sanar de la lepra. Y hubo un pequeño enredo ahí que en vez de ir donde el profeta, fue donde el rey con unas cartas que le mandó el rey de Naamán diciendo, sana a mi siervo. Pero alguien le dijo al rey, no, hay que mandarlo donde Eliseo. Y este hombre se dirige con su gran comitiva. Mire, era general del ejército, no era poca cosa. Y llega a la puerta del profeta y el profeta ni siquiera salió a hablar con él, sino manda a un siervo que se llamaba Giezi. Y le dijo, dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán y su carne va a quedar como la carne de un niño. Le dijeron esto a Naamán y se enojó. ¿Qué se cree este hombre? Dijo, que ni siquiera sale a hablar conmigo, no sabe quién soy yo. Este es nuestro orgullo, ¿eh? No, dijo, vámonos para la casa, nomás que no pasa ni una cosa. Ya en mi pueblo hay 2 ríos, Habana y Farfar, que son ríos cristalinos. El río Jordán, y era verdad, era sucio, porque la gente tiraba todas las basuras allí. En Habana y Farfar hay 2 ríos que son mejores. No, vámonos para la casa. Pero sus consiervos le dijeron, Señor, si el profeta te hubiera mandado a decir que le construyas un templo, ¿no lo habrías hecho? Y él dijo, claro que lo habría hecho. Y te manda a decir una cosa tan sencilla, que te zambullas 7 veces. Esa era la obediencia a la palabra de Dios.
Y el hombre entró en razón, fue al río Jordán, se zambulló 1, 2, hasta 7 veces, y a la 7ª vez su carne se formó como la carne de un niño y se fue la lepra. Es la obediencia la que te hace nacer de nuevo. Si Dios dice que eres pecador es porque lo eres. Si Dios dice que Él murió por tus pecados, fue muerto, sepultado y resucitó para justificarte, Él lo hace. Él está dispuesto a perdonarte, a darte la vida eterna. Tú no tienes que hacer nada, es que no podemos hacer nada. Si ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Cristo lo hizo todo. Cuando tú llegas a una iglesia, a una religión, lo primero que te pide, haga esto, haga el otro, todo está manchado con el pecado. Cristo ya lo hizo todo. No tenemos nada sino recibir la vida eterna, el perdón de pecados, un regalo. Dice Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos que entiendan, amigos, la vida eterna no es un premio, no es por lo que tú hagas, es por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por ti. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo hoy día. Y este hombre, cuando fue sanado, del leproso, la historia que tenemos, yo me imagino su alegría, su gozo, su contentamiento, que ya podría entrar otra vez a su grupo familiar, donde sus amigos, volver a su casa, porque ya estaba limpio. Imaginémonos un poco el gozo que habría en el corazón de este hombre. Cuando el Señor se enfrentó con la mujer samaritana, también le dijo que guardara silencio, ¿no? Y esta mujer salió y divulgó en toda la ciudad quién era el que le había dicho la verdad. Porque el Señor le dijo, anda a llamar a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. El Señor le dijo, bien has dicho que no tengo porque has tenido 5. Y el que tienes tampoco es tu marido. Entonces le dice ella, me parece que tú eres profeta. Y ahí el Señor le dijo que él era el Mesías. Y la mujer salió a divulgarlo. He aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Hermanos, muchas veces y amigos, cuando uno enseña la palabra, la predica, hay gente que ha venido a mí a decirme, ¿cómo usted conoce mi vida? Personas que por primera vez llegan a la iglesia. No, yo no le conozco, pero usted me dijo todo lo que yo he hecho. No, no fui yo, fue Dios. Yo no le conozco a usted. ¿Te fijas? Porque Dios conoce y el corazón del hombre no ha cambiado. Dios se arrepintió antes de destruir al hombre por agua en Noé, los días de Noé, porque dijo, el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y mi amigo, el corazón del hombre no ha cambiado. Dice Dios que no hay justo ni aun uno. Todos pecaron y están echados fuera de la gloria de Dios. Y el ser humano no ha cambiado. Tiempo atrás yo pregunté aquí, ¿quién le enseña a un niño a mentir? ¿Quién le enseña a un niño a ser irrespetuoso contra su padre? A levantarle la voz a su madre. ¿Cuántos hijos han dado muerte a sus padres, convirtiéndose así en parricidas? El corazón del hombre no ha cambiado. Comenzó con Adán y va a terminar hasta el último, cuando Dios juzgue al último hombre y lo mande al lago de fuego. Continuando con esta historia del leproso, Dios le dijo, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Y la ley de Moisés. Esto está en el Antiguo Testamento. Capítulo 13 y 14 ustedes pueden encontrar allí en el libro de Levítico la ley del leproso. Es muy interesante, amigos, y quieren interiorizarse más de lo que es esta enfermedad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te consideras pecador? Alguien me dirá, bueno, un poco. No. ¿Eres pecador o no eres pecador? ¿Cuántos pecados tienes que cometer para ser un pecador frente a Dios? Imagínate que yo nunca he robado en mi vida y me robo un lápiz, pero nunca he robado, es primera vez. ¿Cómo me van a llamar? Ladrón. Pero es primera vez que lo hago. Ah, entonces hay que cometer un pecado para ser pecador. Exactamente. El pecado es todo lo que ofende a Dios. Muchos padres enojados le dicen a los niños, eres un tonto, no sirves para nada. Y eso es pecado. Cuando tú le faltas el respeto a tu esposa, le tratas mal. Y eso es pecado. Dios le dijo a Adán que él tenía que proveer, darle cariño, llenar todas las necesidades espirituales y físicas de su mujer y cuidar de la familia. Mi amigo, tienes lepra y el único que puede limpiarte se llama Jesús. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿No quieres tú en este momento, allí donde estás, recibir al Señor Jesús y ser tan gozoso como este leproso? Dios está dispuesto a borrar todo tu pecado, no importa lo feo y negro que sea. Y Él quiere en este momento hacerlo. Ábrele tu corazón, dile que eres un pecador en tus palabras y dile que le entregas tu vida para que Él la viva. Y Él está dispuesto a hacerlo. ¿No te gustaría tener este gozo y esta seguridad de la vida eterna? Y no te hemos hablado de religión, te estamos hablando de una condición, nada más. No te estamos pidiendo que te cambies de religión, no.
Estamos hablando que te asegures de la verdad que Dios ha dicho en su palabra. ¿Quieres tener este gozo, esta seguridad, mi amigo? Dios quiere limpiar tu lepra de pecado y quiere darte vida eterna. Y Él es el único que puede hacerlo, porque te conoce, porque te ama y porque murió por tus pecados en la cruz. Dios te ama. Si no te sientes amado por nadie más, queremos que esta mañana sepas que Dios te ama y está dispuesto a hacerte una nueva criatura. Y para entrar en contacto con Él solo tienes que arrodillarte donde estás y decirle: Señor, entra a mi vida, yo te necesito. Arrepiéntete de tus pecados, abre tu corazón y recibe al Señor Jesús como tu Salvador personal. Que el Señor bendiga su palabra a tu corazón. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.